quisiera agradecer el honor que me han dispensado al invitarme a comentar el análisis que se ha realizado hoy de la situación y futuro de ese país tan importante como es Argentina, que a mediados del siglo XX estuvo llamado a ser uno de los líderes de la economía y de la política mundial. Y no lo ha sido por muchas de las razones que se han expresado en esta reunión, de las cuales yo quisiera extraer fundamentalmente tres. El populismo, el estatismo, intervencionismo y el tercermundismo. Fue el populismo el que cortó el camino amplio y despejado por el que avanzaba Argentina para convertirse en un país desarrollado. Cuando varios de los países europeos, hoy entre las principales economías del mundo, estaban detrás de lo que representaba la economía argentina. Pero no solo fue el populismo, fue también esta visión estatista, intervencionista y socialista que tanto ha contado en las posiciones y en la conducta política de los intelectuales, de cierta tecnocracia, de algunos partidos políticos y de los movimientos sociales. Y ha sido el tercermundismo. Esto es una visión del mundo en el cual los países del norte, y particularmente los Estados Unidos, son los causantes del atraso de África, de Asia y de América Latina, ¿no? Bueno, a mí me parece que estas tres características de la política argentina, que también ha acompañado a la política ecuatoriana y a la de otros países de América Latina, explican en buena parte lo que hoy ocurre en ese país. Porque el populismo produjo un derroche enorme, gigantesco, de los recursos públicos, sin que ese gasto sirviera para apuntalar el desarrollo del país, para fortalecer las bases que sirvieran para que continuara fuertemente en los años siguientes. Porque el desarrollo de los países no es un asunto de un gobierno, ni siquiera de un periodo determinado de años. Es un asunto de décadas. Por eso es que países que estuvieron muy detrás de Argentina, como era Corea, para poner un ejemplo, Corea del Sur, hoy le superan pues largamente. O España, o Italia, para mencionar países europeos. Y en cuanto a lo segundo, en América Latina ha sido casi un tabú, y sigue siendo, que toda política que trate de restringir, de reducir el papel del Estado, es una política contraria a los intereses populares, a la equidad social y al progreso. Y que aquellas políticas que expanden el gasto público, que fortalecen el Estado, que aumentan las intervenciones en las actividades privadas, son las que garantizan la corrección de estos problemas. Y se sigue pensando de este modo cuando abundan las evidencias
de que los países que han seguido en este camino, en América Latina, Cuba, por ejemplo, Venezuela hoy, o a su tiempo la Unión Soviética, la República Popular China, lo que han causado es un aumento sideral de la pobreza, de la miseria, de la indigencia, e incluso la muerte de millones de personas por hambre, ¿no? Y en cuanto a lo tercero, son aquellos países que han asociado su desarrollo al mundo rico, al mundo próspero, al mundo que domina la economía mundial, los que han salido adelante, no los países que los han enfrentado, no los países que han hecho de la política exterior una lucha permanente con lo que se ha llamado el imperialismo norteamericano. Buena parte del desarrollo de México se lo debe a su vecindad con los Estados Unidos, y lo mismo se puede decir del Caribe y de Centroamérica. Bien, la consecuencia de todo esto es que hoy Argentina lidia con los mismos problemas que ha venido lidiando a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y las 2 décadas que han transcurrido del siglo XXI, ¿no? Que es el incorregible desequilibrio fiscal, la caída permanente y sostenida del valor de su moneda y un aumento significativo de la inflación, que me parece, si no estoy equivocado, que actualmente la de Argentina es la segunda después de la inflación venezolana. Y de lo que se puede ver desde lejos, esas políticas en la actual administración de Argentina, y les pido disculpas por opinar sobre un país que no es el mío, no van a cambiar, van a mantenerse y probablemente a afianzarse. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para decirles a ustedes algo que ya he dicho en algunas intervenciones o comentarios sobre la política latinoamericana y sobre la política económica de algunos países de la región. Algunos de estos problemas en el Ecuador se han superado, se han corregido y se han resuelto, no porque haya dejado de aplicarse políticas populistas y estatistas que Correa durante 10 años las llevó a la cima, sino por el efecto benéfico producido por la adopción del dólar como moneda nacional. Eliminó la inflación. Un país con inflación alta a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, a partir del año 2005, no tiene inflación. Ha llegado a tener inflación negativa, como ha ocurrido en el último año. Y el efecto de este hecho estabilizador ha sido enorme, gigantesco. No precisamente para las empresas, que también se han beneficiado, para los ricos, que también se han beneficiado, sino para la clase media y para los sectores populares. Porque han conseguido una mejora sustancial de su ingreso real, gracias a la estabilidad de la moneda. Y como consecuencia, en el Ecuador, en el siglo XXI, finalmente se ha conformado una importante clase media. Y han salido de la pobreza
por lo menos un tercio de los ecuatorianos. A mí me asombra, por ejemplo, que un país como Argentina tenga hoy un porcentaje de pobres e indigentes mayor que la del Ecuador. Y como consecuencia del fortalecimiento de la clase media y del mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, pues la economía se ha movilizado, ha crecido, no ahora, ¿no? El gobierno de Correa en este sentido, pues, puso una barrera al camino exitoso que venía recorriendo el Ecuador, ¿no? Como consecuencia de esto, digo yo, ¿no? El país ha comenzado a resolver muchos de sus problemas. Y hoy, gracias a este elemento estabilizador, no tiene que lidiar con la inflación. Está en posibilidad de corregir el déficit fiscal en la nueva administración y de sentar las bases para un crecimiento económico futuro. Y digo esto porque sobre eso también quisiera indirectamente referirme a Argentina y dar una opinión que no es compartida en América Latina. A mí me parece que más que el problema de la equidad en América Latina, el problema que debemos resolver es el problema de la pobreza. Y este problema se resuelve a través del crecimiento económico y no de las políticas sociales que ayudan, que colaboran, que contribuyen, pero que no resuelven el problema. Porque el crecimiento económico trae consigo un aumento del empleo. Y quien tiene un empleo inmediatamente deja de ser pobre por pequeño que sea su salario. Es lo que ha pasado en el Ecuador. Trabajadores manuales, como servidores domésticos, albañiles, carpinteros, plomeros, jardineros, llegan a su trabajo en automóvil. Un minuto, presidente. Por la mejora sustancial del ingreso de esos sectores. Todavía hay en el Ecuador inequidad social, no tengo duda, ¿no? Pero ha dado un paso en este sentido. Ojalá estas opiniones que he dado sobre mi país y sobre la región pudiera ser útil para este foro sobre un país que fue un líder de América Latina y el más importante, y que disputaba con los Estados Unidos y algunos europeos, hoy se encuentra bastante lejos de esa notable posición que tuvo a mediados del siglo XX. Muchísimas gracias.